a abrir las Sagradas Escrituras, como lo hemos estado haciendo en estos últimos mensajes, en esta serie que hemos denominado los beneficios de ser las ovejas del buen pastor. Salmo 23, y vamos a mirar el versículo número 4 del Salmo 23, verso número 4, con la ayuda del Señor Jesucristo. Lo leo yo y después todos juntos una vez más. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Todos juntos una vez más. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y otra vez nada más decimos tu vara, todos juntos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Vamos a tomar asiento en el nombre del Señor Jesucristo y con toda reverencia vamos a poner nuestra atención y nuestro corazón dispuesto al mensaje de la palabra bendita del Señor Jesucristo de esta tarde. Y el título del mensaje de esta tarde es: Las ovejas son alentadas. Las ovejas del buen pastor son alentadas. Para introducirme al mensaje de esta tarde, la narrativa menciona de un hombre que recientemente se había enlistado en el ejército y era padre de familia, un matrimonio joven. Las circunstancias del país los llevaron a una guerra en la cual él fue convocado a combatir. Ese día se despidió de su esposa y de su pequeña hija, quien apenas comenzaba a ir a la escuela. Se abrazaron y se despidieron con la incertidumbre de que tal vez esa vez sería la última ocasión en donde se volverían a mirar. Ese día se despidieron, su hija sollozaba y solamente veía cómo su padre se marchaba en cumplimiento de su deber y del honor a su patria. Un día en la batalla, ya cercana a la fecha a poder regresar nuevamente con su familia, en una batalla más es convocado. Pero esta batalla era diferente porque se había denominado que iba a ser prácticamente un suicidio. Ellos irían al frente como la avanzada y tenían todo para perder, pero tenían que ir porque esto sería decisivo, en una batalla decisiva para la guerra. Cuando él llega en el frente, en donde estaba en su trinchera, es arrojada una granada y de todo su batallón solamente sobrevivió él. Y ese día, él estando ahí tirado, recordó que ahí tenía una carta que se había escapado. Una pequeña carta que con crayones de colores había escrito su pequeña hija. Una carta que con pocas palabras, ahora él se animaba y la sacaba ahí malherido, adolorido, ya sin ganas de seguir adelante, pero recordó esa carta que se había escapado y que ese mismo día él había descubierto después de su largo viaje. Hasta ese día, en esa última batalla, él había descubierto esta carta y la desdoblaba una vez más y veía esas palabras que decía: Dios va contigo, sé valiente, te espero en casa, papi. Y él dijo: esa carta me infundió aliento y me hizo volver a regresar. Las palabras me hicieron regresar. Pasado el tiempo, regresó a casa, malherido, después de haberse recuperado, y vuelve a estrechar a su hija y le dice: tus palabras y tu foto me infundieron aliento.
Y es hoy basado en esta situación en donde el pastor infunde aliento a las ovejas. El mensaje anterior hablábamos de un lugar que a ninguna de las ovejas nos gusta transitar, que a ninguna de las ovejas le gusta caminar, el valle de sombra de muerte. Pero hemos dicho que es necesario, es estrictamente necesario pasar por allí, porque la senda de justicia ha sido trazado por ese lugar para llevarnos al destino que el buen pastor tiene para sus ovejas. Sin embargo, el buen pastor, mientras lleva a sus ovejas por sendas de justicia y atravesando el valle de sombra de muerte, vemos que el buen pastor en sus manos, en ambas, lleva dos elementos que no todos los pastores llevan, pues los pastores comunes suelen llevar ya sea uno u otro. Es decir, hay pastores que solamente llevan la vara y hay pastores que solamente llevan el cayado. Pero este no es cualquier pastor. Este es un buen pastor. Y él lleva su vara y su cayado. Pero ¿para qué llevar estos dos elementos si los demás pastores son prácticos? Porque él no va desprevenido. Porque la vara tiene un fin y el cayado tiene otro propósito. Y él lleva ambas para apacentar a sus ovejas. Porque este pastor está dispuesto a todo por sus ovejas. La vara, mire, la palabra vara viene del hebreo shevet. Y shevet, en otras traducciones, cuando se traduce en otras porciones de la Biblia, según el contexto, lleva la traducción, y es que shevet se traduce no solamente como vara, sino también se traduce como alma, pero también se traduce en términos de shevet es el mensaje, el testimonio, la palabra de Dios, disciplina y protección. Y es que la vara era utilizada para esto. El pastor la lleva para proteger a sus ovejas. Lleva la vara para corregir a sus ovejas. Pero la vara en la palabra de Dios nos enseña que también es símbolo del mensaje y del testimonio. Y son estas tres cosas de las que hoy estaremos hablando de la vara: el mensaje y testimonio, la corrección y la protección. Cuando Moisés caminaba ese día después de él apacentar a las ovejas, porque él también supo lo que era ser un pastor, y llevaba no un cayado, él llevaba una vara. Y llama su atención la zarza ardiendo. Conocemos la historia. Después de escuchar la voz y quitar su calzado, se acerca y Dios le hace saber cuál es su ministerio, su razón por la cual él estuvo en Egipto, en la casa de Faraón, la razón por la cual él ahora se encontraba en el desierto y al pasar tantos años, la razón por la cual ha sido así. Y ahora le dice: es momento de que cumplas tu ministerio. Y conocemos que allí Moisés realmente no dijo: heme aquí, Señor, mándame en donde tú digas, yo voy. No, sino aún ahora él comienza a verse acorralado y dice: pero Señor, yo soy tartamudo, ¿y qué voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? Y cuando me pregunten quién me envía, ¿y cómo me van a creer? Y en todos estos argumentos, allí es cuando el Señor le dice: mira, cuando te pregunten quién te ha enviado, tú dirás: yo soy, me ha enviado. Y si no te creen, ¿qué tienes en la mano?, le pregunta. ¿Qué tienes en la mano? Y él: una vara. Y hoy
nosotros también podemos decir: ¿qué tienes en la mano? También podemos tener nuestra vara, la palabra, el mensaje, el testimonio. Y Moisés le dice: la vara. Y le dice: arrójala. Y al arrojarla, vemos y recordamos cómo esta vara comienza a animarse, comienza a moverse y a transformarse. De ser un pedazo de madera inerte, comienza a cobrar vida y se empieza a mover. Moisés, al ver esta situación, se sorprende y camina hacia atrás, protegiendo su integridad, pues él sabía qué peligros tenía una serpiente en el desierto. Y es cuando el Señor le dice: tómala nuevamente. Y quien sabe algo, un poquito de supervivencia, sabe que una serpiente se toma por todos lados, menos por la cola. Y le dice: tómala por la cola. El temor entra en él y al final lo hace. Pero al tomarla, nota cómo se vuelve rígida y nuevamente tiene esa vara. Esa vara que después vino a ser el testimonio cuando se presenta frente a Faraón, cuando el pueblo aún estaba mirando, escéptico del mensaje y el propósito de Moisés. Observa cómo esta vara viene a ser testimonio del poder de Dios y de sus maravillas, a ser testimonio de cómo Dios iba a utilizar a ese anciano, a ese viejecito, el cual, pues yo creo que cualquiera que le veía mirar, ni quien le tomara importancia. Pero la vara le daba el testimonio y él llevó el mensaje con esto. Él la arroja y frente a Faraón es capaz aún de tragar los argumentos poderosos que tiene el enemigo, porque el enemigo también, imitando la palabra, imitando el testimonio y el mensaje, dice: pero nosotros también tenemos. Y vemos que la vara de Dios la toma y entran ahí y devora las otras dos, como es capaz de devorar cualquier otra palabra, cualquier otro argumento que podamos tener, cualquier otra circunstancia que la oveja pueda tener. Es devorada por la vara del buen pastor. Y es aquí cuando vemos que ahora Moisés toma esa vara y ahora, después de este argumento, de esta situación, él ahora ya dejó de llamar la vara su vara. Dejó de decir: esta es mi vara. Se dejó de decir la vara de Moisés, sino aún Moisés ahora decía: esta es la vara de Dios. La vara de Dios, porque ahí estaba el mensaje, el testimonio y las maravillas que se hicieron pasar tanto por delante. Es ahí en donde podemos ver como ovejas del buen pastor que esta vara es capaz de infundir aliento, porque tiene mensaje, tiene el poder y nos hace ver que esa vara tiene la capacidad de alentar, porque no es cualquiera. Pero la vara en las manos del pastor no solamente tenía el propósito de ser llevada y de tener un apoyo o para defensa propia del pastor, sino también tenía propósitos de corrección y de disciplina para las ovejas. Cuando la oveja era necia, era rebelde, y por más que se le traía y de una de otra manera no entendía, había un momento en que, aunque era doloroso para el pastor, él la tenía que corregir. Y para corregirla, primeramente la trasquilaba. Porque cuando tenía todo encima, y si la quería corregir, pues su lana iba a acolchar el golpe.
el pastor la trasquilaba, tomaba la vara y cuidadosamente, para no lastimar sus órganos vitales, la golpeaba para que entendiese. Y esto es algo que queda aún registrado. Proverbios 3:11 nos habla acerca de un pastor, de un padre que amorosamente habla a su hijo y dice: no eches, hijo mío, el castigo del buen pastor. Jehová es mi pastor. No eches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No la deseches esa corrección, porque aún Proverbios 29:15 dice: la vara y la corrección dan rebeldía, dan hijos necios, dan hijos traumados, dan sabiduría. Y así como el padre que al hijo que ama castiga, también el buen pastor a sus ovejas que ama, que aún dispuesto a dar su propia vida, tiene que disciplinar. Y a ellas también tiene que castigar. Y para eso la vara y la corrección. Porque el Señor quiere ovejas con sabiduría. Ovejas que entiendan. La sabiduría no solamente es el entendimiento, sino es el entendimiento puesto en acción, el conocimiento puesto en acción. Y hoy, hijos, jóvenes, cuando son disciplinados, esto va a traer sabiduría a su vida. No es para que traiga el rencor, no es porque sus padres se fatigan en molestarnos, no. Iglesia del Señor, cuando recibimos la disciplina del Señor, no es porque digamos: es mi karma, es que Dios no me ama, es que Él me castiga. Es porque Él quiere que seamos una iglesia sabia, quiere que seamos una iglesia entendida, quiere que una iglesia no se extravíe, quiere tenerla cerca. Y es por eso que a veces en esta disciplina, lo primero que comienza el Señor es quitarnos lo que nos ha hecho daño. Quitarnos aquello que va a acolchar nuestra alma. Y nos lo quita para después tocar con su vara y hacernos sentir su disciplina. Proverbios 23:14 dice: tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Y es eso lo que quiere el buen pastor: librar nuestra alma del infierno, librarnos del castigo eterno. Y es donde toma esa vara que ha servido para el mensaje y testimonio de nuestra vida. Ha tomado este libro que ha sido el mensaje y el testimonio para llegarnos a Él. Y con este mismo libro nos ha traído disciplina y en la práctica diaria hemos sentido a veces la disciplina del Señor. Pero aún David, mire, David, que también es otro que también fue pastor, después de haber hecho un censo el cual Dios no había pedido, ni cual no se había ordenado, un censo que debía de tener ciertos parámetros conforme a la ley mosaica, los cuales Moisés no ejecutó. Un censo para conocer su ejército, y no por otro fin, sino para enaltecerse, engrandecerse y decir: ¡oh, qué bien equipado está Israel! Para sentirse grande. Y es aquí donde Dios se molesta con él. Y le dice: te tengo opciones. Hay tres. Que el pueblo sea diezmado con plagas, con guerras. La otra es que sean puesto en la mano del hombre. Y la otra es que yo personalmente los discipline. ¡Oh, qué difícil!
Qué difícil decisión. Ahora, ¿nosotros qué tomaríamos? ¿Años de disciplina? ¿Meses en manos de nuestros enemigos o de la justicia del hombre? ¿O caer en las manos de un Dios vivo? Porque terrible cosa es caer en sus manos. Y aquí David estaba en esta circunstancia. Y es cuando él dice: no, tu vara, Señor, porque el hombre es injusto, mas tú eres justo. Mas así como había dicho Moisés, ahora también repetía David y decía: porque tú eres justo, pero también eres misericordioso. Porque como el mismo Señor, cuando hablaba a Moisés allá en el monte, de su boca había salido la palabra y había dicho que él mismo era tardo para la ira y grande en misericordia. Ahí lo sabía, ahí David, y dijo: Señor, prefiero que seas tú, porque tú tienes misericordia. Prefiero tu vara, prefiero tu misericordia. Y conocemos la historia. Ciertamente la disciplina fue alcanzada, pero también su misericordia. Sí, gracias. Y es ahí donde vemos que el buen pastor así hace con sus ovejas. Por lo tanto, hermano, como le dijo Salomón en Proverbios 3:11, no deseches la disciplina de Jehová. No deseches la disciplina de Dios, iglesia del Señor. No deseches esa vara del Señor. Ahora, imagine que va el buen pastor por el valle de sombra de muerte. ¿Cuán útil es la vara? Porque la vara, no solamente en el mensaje y testimonio y la corrección, sino por todos los peligros. La vara la utilizaba el pastor cuando veía amenazas, cuando llegaban los lobos, cuando llegaban las amenazas para querer robar el ganado, los leoncillos y todos ellos. Tomaba no solamente sus armas, sino entre estos la vara, y defendíase él a sí mismo y defendía también a sus ovejas. Las defendía, las protegía, las guardaba, las tenía siempre en su mano. Y él sabía, el buen pastor, no el asalariado, el que era el pastor, el dueño de las ovejas, él sabía que estaba dispuesto a dar su vida y se ponía al frente a defenderlas con su vara, con esa mano fuerte. Dice la palabra del Señor en el Salmo 2:9: con vara de hierro serán quebrantados como vaso de alfarero. Y hablaba de sus enemigos. Proverbios 4:4. Allí vemos cómo esa protección de esa vara. Y él me enseñaba y me decía: mantenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Escuche, le está diciendo: guarda mi vara, la vara de Dios, y vivirás, porque esta ha de proteger. Y luego seguimos mirando en este mismo consejo, el consejo de los dos caminos. Y le dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Y el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar, por las veredas, las sendas de justicia. Cuando anduvieres, no te estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Ten el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y la vara viene para dar vida, el consejo, el testimonio, la corrección, para dar vida, para proteger a las ovejas, aunque ande en el valle de sombra de muerte. No hay por qué temer, porque el buen pastor va con nosotros, pero lleve la vara.
Y luego volvemos a ver en este consejo, reincide en darnos esto y dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios. Tus ojos miren los rectos y tus párpados en hechura delante de mí. Examina la senda de tus pies, en todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a diestra ni a siniestra. Aparta tu pie del mal. Y ahí vemos cómo va el buen pastor, aún con la vara protegiendo, defendiendo a sus ovejas, aún cuando es necesario con la corrección, metiendo aún su pie en el camino para que no se aparte en el mal, aún trayéndola nuevamente, mostrándole el testimonio. Oh, cuando vemos la vara, la función de la vara, hermanos, nosotros nos podemos alentar, así como esa vara que traía Moisés, esa vara que él utilizó, alentó a un pueblo. Cuando Moisés alzaba la vara, hirió las aguas y se convirtieron en sangre. Esa vara se extendió de su mano sobre los ríos y las ranas salieron. Esa vara que hirió la tierra y los piojos surgieron. Esa vara que se extendió al cielo y salió granizo y fuego. Esa vara, la vara que dirigió hacia el viento y trajo las langostas. El pueblo veía que esa vara era especial, era la vara de Dios que estaba dando libertad a su pueblo, que estaba en el trámite de esto. Pero cuando llegan al valle de la sombra de muerte, se ven acorralados, no encuentran camino. Y dicen: ya no hay camino. Tú nos has traído, Moisés, aquí para morir. Tú quieres que nosotros aquí muramos. Nos hubiéramos quedado allá de menos, había donde nuestros cuerpos yacieran. Había comida. Y tú aquí. Y lo decían con razón, porque ellos veían cómo el ejército se acercaba amenazante para matarlos. Veían que se acercaba no para despedirlos y decirles: hoy los vamos a extrañar. Venían para aniquilarlos. Pero aquí se levanta una vez más la vara. Y les vino a infundir aliento esta vara, porque una vez más se levanta la vara de Dios, y escucha y dice: y alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídela, y entre los hijos de Israel por en medio. Y la mar se abrió y pasaron por la seca. Oh, podemos mirar allí cómo mar se abrió. Esa vara trajo aliento. Después, más adelante, esta vara hiere la roca y todos pueden beber de las aguas. La vara de Dios. Esa vara después fue cedido a Aarón. Cuando llegó el momento del conflicto. Y es aquí, hermanos, que debemos de ser entendidos. Y volvemos a hablar del mensaje, del testimonio, de la corrección y de la protección. Porque cuando se llega el momento de la rebelión, entre los mismos levitas, encabezada por Coré, el Señor está dispuesto a dar testimonio. La vara de almendro de Aarón, una vara seca, ahora reverdece. Lo que no parecía tener vida ahora da testimonio y da el mensaje de quién ha escogido el Señor.
y viene a ser para corrección del pueblo y escarmiento para los que han puesto ahora conflicto en medio del pueblo, y ha venido a proteger de la división y la disensión. Y ahora esta vara reverdece, y eso muestra que su vara, tal cual su palabra, cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Aunque parezca seco, aunque parezca sin vida, reverdece y da vida. Y esta vara quedó como testimonio. ¿En dónde? En el arca del testimonio. Del testimonio, y ahí fue guardada la vara de Aarón. Y es en esto, hermanos, que vemos cómo no va a sentir el pueblo del Señor, cómo no va a sentir la oveja que se alienta. Yo le invito que si hoy se siente en ese valle, en ese momento difícil, voltee a ver el buen pastor y se dará cuenta que ahí trae esa vara. Esa vara que tiene potestad en el agua, en el fuego, en la tierra, en el viento. Que tiene potestad sobre las bestias, que aún abre camino donde parece que no hay salida, en donde llena de agua viva, donde parece secadal, en donde hay alimento, en donde hay salvación. Allí esa vara viene a traernos aliento. Aliéntate en el nombre del Señor al mirar esa vara, la vara de Dios. Pero ahora voltea a ver a su otra mano y te darás cuenta que ahí lleva el cayado. El cayado, el misenah. El cayado, era un bastón largo, al final una curvatura, y tenía un propósito completamente diferente al de la vara. Con el cayado no se defendía, con el cayado no se le daba corrección a las ovejas. El cayado era una herramienta que utilizaba el pastor para apoyarse, pero era mucho más largo que la vara, porque cuando la oveja comenzaba a alejarse, tomaba el cayado y con ese gancho acercaba a la oveja que comenzaba a descarriarse. Este cayado siempre se utilizó para acercar y allegar a las ovejas. El cayado tiene la simbología de la unidad y de la cercanía. Y yo creo que cuando hablamos de esto, podemos darnos cuenta que cuando la oveja se encontraba lejos, el pastor la acercaba. Aún en la noche, cuando el pastor las miraba allí, se enternecía. Y esto es parte de la cultura aún actual de los pastores del Medio Oriente. La toman, la acercan y a veces simplemente la abrazan. Y la ovejita siente el cariño de su pastor. Siente reposo, siente confort. Cuando ve a la ovejita temerosa y que tiembla, él la acerca y la abraza y le da de su calor. Es un consolador. Ese cayado trae consuelo. Aún en los momentos más difíciles, no hay nada como estar cerca del pastor. Juan, el discípulo amado, en esa cena, él se acercaba al pecho de su pastor. Qué privilegio escuchar su corazón tan de cerca, latir por última vez, de las últimas veces que estaría latiendo su corazón. Juan lo escuchaba y se acurrucaba en el seno de su pastor, de su maestro. Por eso, después vemos cómo Juan se expresa y él dice de este cayado, de este pastor, y él lo refleja de una manera con un corazón abierto y un alma desprendida.
Cuando Jesús les decía, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre, siempre, para que esté con vosotros siempre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estás conmigo siempre, siempre. Y es ahí donde vemos al buen pastor que trae su callado, que viene a representar del Espíritu Santo en esa función de acercarnos, de traernos a Él, de abrazarnos, de consolarnos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya, gloria a Dios. Y así lo dijo, vendré a vosotros. Y estaba hablando de sí, pero ahora como ese espíritu consolador, como ese abrazo. Y es cuando en esta parte podemos decir como Pablo, bástate en mi gracia. Bástate en la gracia del Señor, en su espíritu, recuéstate en su pecho, en su regazo, con ese consolador que te abraza, que te calienta, porque el propósito de esto es infundir aliento, es volver en ese momento difícil, ese consolador, ese consuelo, ese aliento. De hecho, la palabra que se ha traducido, infundirá aliento, también en la Biblia se traduce como consuelo. Y cuando habla del consuelo está hablando también allí de la intercesión del Espíritu Santo. No hay otro pastor que pueda infundir aliento como el buen pastor. No hay ningunas otras ovejas de otro rebaño que tengan el privilegio que tienen esta. Que tienen un pastor, sí, que disciplina. Que tienen un pastor, sí, que habla y habla fuerte. Tienen un pastor que sí, que a veces pareciera que es terrible caer en sus manos. Pero cuando caes en ellas te das cuenta que son tan cálidas y amorosas, que te infunden aliento. Cuando miras esas manos que fueron horadadas y que ahora toman la vara y el callado, hoy su pueblo es para que tome aliento. Y si vas en medio del valle de sombra de muerte, tú te alientes y digas, no temeré mal alguno, porque tú estás y estarás conmigo. Y mira, yo quiero que tú mires al buen pastor, que mires lo que tiene en sus manos, que mires con amor y lo hagas tuyo. Esa vara, la vara de Dios. Moisés sabía que era de Dios, pero él la tomaba, él la tenía. Y ahora ese callado, el Señor no lo ha dejado ajeno, sino lo tiene, lo ha puesto dentro de ti para tenerte aún más cerca que nunca, más cerca que nunca. Hoy las ovejas tienen ese privilegio. Sí, gracias a Dios. Yo solamente concluyo en decir, no menosprecies su vara y su callado. No lo menosprecies, porque Dios es grande en misericordia. Déjate atraer por Él. Hoy es tiempo de que le digas, Señor, acércame a ti. No me dejes salir del camino. Y si te has salido del camino, es día de decirle, Señor, si aún tu vara he de probar, heme aquí, pero también sé que me has de traer en hombros, que después de la corrección tú me has de traer y me has de cargar. Quiero unirme nuevamente al rebaño, y si no has formado nunca parte del rebaño, es momento de decirle, yo quiero escuchar tu voz, quiero seguirte. Quiero voltear a ver tus manos horadadas. Quiero ver tu vara y tu callado.
quiero que me infundas aliento. Aleluya, gloria a Dios. Si hoy necesitas que ese aliento regrese a ti, si hoy necesitas que ese consuelo llegue a tu corazón, te invito a doblar tus rodillas en esta tarde y que aún también le pidas al Señor que Él siga te guiando por esas sendas de justicia, pero que esa vara y ese cayado nunca se separen de nuestras vidas. Oremos en el nombre del Señor Jesús.